Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no reflejan necesariamente la postura oficial de la Sala de Profes ni de sus patrocinadores. El contenido aquí presentado tiene fines informativos y de entretenimiento. Sean bienvenidos a la Sala de Profes, el podcast creado por y para docentes. Hoy nos acompaña José Bello, profesor de música, cuyo ingenio lleva a Saiko, los jaivas, la ley y a los prisioneros a la sala de clases, causando sensación en los medios nacionales. Hoy hablamos de por qué el rock chileno es identidad antes que entretenimiento, de lo que le pasa al cerebro de un niño sobreestimulado por el celular y de una pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué en Chile seguimos tratando a la música como el adorno del acto de fin de año? Profe José Bello, bienvenido a la sala de profes. Muchas gracias, un placer. Y bueno, para los que no te conocen, ¿quién eres y qué enseñas? Bueno, soy José Bello, profe de música. em, Trabajo hace 15 años haciendo clases de música. Muy feliz y contento de poder hacerlo y de mi vocación. Bueno, cuando uno sale como de cuarto medio y se le presenta este abanico de muchas carreras que uno puede elegir, bueno, a los que tienen la oportunidad igual de acceder a la educación superior, ¿por qué elegiste pedagogía? A ver, fue nada más que un accidente, honestamente. Un accidente que menos mal llegó a buen puerto. Em, Cuando estaba en el colegio me gustaba mucho la música. Tenía mis bandas de rock, ahí tocaba, me acuerdo, punk, harto Los Oh, Miserables, harto Escape, con buena. mis compañeros de colegio. También tuve una etapa más de Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara. Y bueno, siempre la música me acompañó en el colegio. Entonces llegó la enseñanza media y ahí me empecé a preguntar qué es lo que me fue súper así. No fue tan pensado, no fue como, yo quiero ser profesor. Me gustaba la música y qué posibilidades habían de que esto me pudiera dar dividendo a futuro. Y ahí decidí pedagogía de música. Buena. Ahí entré junto con un amigo a estudiar. Y maravillosamente descubrí ahí todo un mundo que finalmente me hizo descubrir la vocación, menos mal que de profe que estaba ahí escondida adentro, que por un accidente pude conocer. Qué buena. Y esta como vocación en el fondo, como ya uno, o sea, tú te metiste a estudiar música porque estabas interesado como en la música. La pedagogía a ti te llegó cuando estabas ya en la carrera, como en los años mientras la carrera, no como cuando empezaste a trabajar, sino que fue como en la universidad. Sí, sí, en la universidad. Mira, era una persona súper tímida, súper fobia social, así como a ese nivel cuando estaba en el colegio. Ujú. Entonces llegué a la universidad y la gente que conocí, mis compañeros de universidad, los profes, me sentí súper querido, aceptado, se formó una dinámica muy bonita con ellos. Entonces ese como primer atractivo fue genial. Después conocer la realidad de los colegios, cuando empecé la práctica, cuando llegó mi primer trabajo. Ya eso me hizo finalmente encantarme con la pedagogía, con la vocación, pero fue un proceso de tiempo, no fue una cosa, un convencimiento eh, así como inmediato cuando empecé a estudiar. Fue una cosa gradual. Qué No. buena. Hace unos episodios atrás, recuerdo haberlo mencionado en el episodio de Helbert, que hay un estudio de Beatriz Ábalos, una chilena, creo que fue en el 2000, no recuerdo muy bien la fecha, pero hablaba de nuestra identidad como profesores. Y dentro de este estudio, aunque no era el foco, se vio el por qué la gente estudiaba pedagogía. Y como lo que descubrió Beatriz Ábalos fue que uno llegaba a ser profesor como por dos razones. Una, o tuviste una, siempre una vocación de pedagogía como lo que tú mencionaste. O dos, uno vivía una experiencia significativa que te volcaba hacia la pedagogía. Como, oye, ¿sabes qué? Después de esto yo quiero enseñar. Como te pongo mi ejemplo, yo estaba en tercero o cuarto medio, saliendo, tampoco sabiendo qué estudiar, no estaba como muy claro de las cosas. Sabía que me gustaba mucho el inglés, como que me manejaba el inglés porque mi hermano mayor y mi tío de repente se comunicaban en inglés dentro de las cosas familiares
y se reían como de las demás personas. Y yo como, oye, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, los videojuegos también que conocí cuando chico. Fue como que viví un poco las pantallas, un tema que vamos a tocar más adelante. Pero me interesó mucho po. Y estaba saliendo de cuarto medio y fue como, ya soy bueno en inglés, me gusta el aire libre, me gusta el cerro, voy a estudiar turismo de aventura, dije, como ya voy a ser guía turístico. Y mi papá me acuerdo que me frenó en ese momento. Y me dijo, pucha hijo, puedes hacer eso, no te quiero frenar como en lo que tú quieras perseguir, pero primero afírmate, como afírmate económicamente, como estudia algo como que te pueda dar dinero. No estoy diciendo que estudiar turismo de aventura no dé dinero, pero es un rubro que él manejaba, él igual como que siempre trabajó en el turismo haciendo transporte y veía en el fondo que era por temporada. De repente era bien, de repente era mal, de repente había que apretarse el cinturón nomás. Y no quería como que yo replicara como ese estilo de vida, yo creo. Y fue como, estudia, pucha, estudia pedagogía. Y él me metió como a estudiar pedagogía en inglés, como que me convenció en el fondo, ya sé que voy a sacar el título de profe para poder trabajar, pero yo después igual voy a estudiar turismo de aventura. Y fue en tercer año de pedagogía en inglés que a mí me encantó, como que me enamoré de la pedagogía. Como yo entré por el idioma y te daban como súper duro con el idioma en la U, pero cuando empezaron las prácticas y empecé a ver como un momento en específico, de hecho te lo puedo contar. Se llama, no es un fenómeno, o sea, no es un fenómeno, es un momento que se llama como el aha moment, en el que tú ves en los ojos de tu estudiante que entendió algo, que entendió un concepto como el, como ahí yo viví eso y dije, no, esto es lo mío, necesito como seguir causando esto como en más personas. Y ahí siento que ese fue mi momento significativo, que me hizo como darme cuenta de que me quiero dedicar a esto, me encanta enseñar. ¿Cómo te acuerdas de tu momento significativo? Sí, sí, ahora que me comentáis ese ejemplo tan real, em, cuando empecé a trabajar, hubo una herramienta que me ayudó mucho, música en colores. Hice el curso de música en colores, una herramienta didáctica de una chilena, de Estela Cabezas. Bueno. Em, Hice ese curso y cuando empecé a trabajar, a aplicarlo en niños de kinder. Entonces, tiene toda una metodología, asocia los sonidos con colores, la duración de los sonidos con figuras geométricas, entonces hace que a los niños se les facilite mucho la práctica musical. Niños de 5 años, 4 años pueden ya tocar una melodía. Y me acuerdo cuando partí a trabajar en el Blas Cañas, apliqué ese método. Y la sensación después de irnos de la partitura a los metalófonos, de escuchar los metalófonos todos sincronizados, em, tocando al mismo tiempo una melodía y de forma multitudinaria porque eran cursos bien numerosos, 35, 40 niños. Entonces, y ver ese resultado, sí, pues, wow, wow. Qué bonito. Y también niños disfrutando de la música. Entonces, en el Blascaño me acuerdo que viví como esas primeras experiencias de sentir metalófonos de forma multitudinaria Mm. sonando y bien. Entonces, claro, el vivir esa experiencia, wow. Y ahí uno empieza como a buscar más, otras canciones, otro estilo. Pero esa práctica musical, más de calidad, digamos, no desordenada, sino que ordenada, fue lo que me empezó a encantar del hacer clase. Eh, que los niños disfrutando también, pues, o sea, ver a un niño disfrutando de la música, disfrutando de una canción, que después se acerca a mí, tío, me encantó Qué bueno. lo que trabajamos hoy, me gustó su clase. Entonces, sí, pues, eso finalmente es lo que me encanta de la pega, la experiencia musical, la emoción dentro de una canción Ujú. en la práctica musical en un curso. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartir esa experiencia como esta, el momento significativo en el que te diste cuenta como de que querías hacer clases. Yo siento que a veces uno se ve reflejado como en los estudiantes, como, porque no sé si uno es empático nomás solo por ser profesor, pero cuando un estudiante como que le está pasando bien en tu clase y la verdad como que entiende, ¿cachai? Le llega una parte como de su gratificación como a ti, ¿cachai? Como de, qué bacán. No sé si eso será porque uno se ve quizás reflejado como uno como estudiante viendo como, no, como lo que hacía otro profesor contigo o lo que te hubiera gustado como que hubiera hecho tu profe.
A mí me pasa que pucha, los ejemplos de profesores de inglés que tuve, ¿cachai? Como que no fue el mejor, pero sí me acuerdo mucho un profe de lenguaje en mi colegio. Que yo fui a un colegio súper academicista, súper como enfocado en el puntaje de la PSU en ese momento. em, y era como la mayoría de las clases, como de lenguaje, historia, matemática, era estar sentado copiando dictado o solo guías así, pero solo como sentado. Y un profe de lenguaje, siento que me cambió la manera de ver que aprender podía ser como divertido. Nunca me voy a olvidar el profe Pablo Peñalosa. Se está escuchando, está invitado al podcast. Pero me gustó mucho como su pedagogía y me hizo darme cuenta de como, oye, aprender no siempre tiene que ser algo fome para estar como todo el rato así, ¿cachai? Como tan académico. Y me hizo igual querer estudiar pedagogía como en cierto momento, como retomando la historia que conté al principio. ¿Tú tuviste como alguna especie de referente de tus profesores? Em, Cuando era más chico, tuve muchos profes, pero, a ver, cuando era más chico tuve una profe de básica de música que tuvo una experiencia musical más bonita, aprendía melodía en la flauta, eh, pero en general mi experiencia con profe en el colegio no fue muy positiva. Eran como esa experiencia, sobre todo en la enseñanza media, en la cual la profesora trabajaba con el grupito de estudiantes aventajados, pero los que no tocaban muy bien quedaban como al margen de la clase. Ujú. No era una clase muy integradora. Y finalmente me acuerdo que en el curso donde estaba en la media, entre nosotros tocábamos las canciones que queríamos, nos daba la libertad la profe, pero esperábamos nosotros un trabajo más profundo. En la universidad fue donde me encontré con más profesores así como, wow, y que finalmente de alguna forma viven en mí hoy en día también haciendo clases. Qué buena. En la universidad conocí al Pato Medina, un profe de guitarra, que me vio tocar guitarra y al tiro empezó a trabajar conmigo, incluso al margen de las clases de la universidad, me trataba de ayudar, me hacía clases, me veía en mí algo distinto, me veía como un gran guitarrista y me ayudó un montón en la guitarra. También hay otro profe que le tengo mucho cariño, el Fernando Cárdenas. Él me mostró también la metodología Kodali, que hoy en día me acompaña mucho en las clases. Asocia, por ejemplo, las notas musicales con señales de mano. Buena. Es una metodología que lo abstracto de la música se hace real también, igual que música en colores, se hace real también. Mucha práctica vocal, mucho juego, mucho dinamismo en la clase. Y lo vi a él también haciendo clases en colegio, aplicando esta metodología. Y quedé sorprendido por los resultados, por lo afinadito que cantaban los niños. Y hoy en día toda esa experiencia que viví con él, de yo verlo haciendo clases en colegio, la replico hoy. Y también pues él se acercó mucho a mí, teníamos una relación muy estrecha, muy cercana, que me ayudó un montón. Y hoy en día cuando hago clases me acuerdo la experiencia que tenía con él. Qué bonito. Muchos profesores en la universidad, Verónica Lizana, una profe de evaluación, que, un ramo pedagógico, también sus clases eran súper activas, nos hacía trabajar en grupo, no eran para nada expositivas. Ahí de hecho conocí a mi esposa Ah, qué en buena. ese ramo. Eh, pero sí, po, me llamaba la atención los profes que realmente se veía algo distinto, algo Ujú. fuera de lo tradicional en la dinámica de la clase. Y, y traté de aprender y sacarle el jugo lo más posible a esos profes y trato de aplicarlo hoy en día. Pero sí, tuve muchos profes, pero digamos que sí, esos tres profes son los que más impactaron Wow. en mi forma de hacer clase. Oh, muchas gracias por compartir eso, qué buena. Me llegó mucho una frase como de que los profesores que más te marcaron fueron los que hacían las cosas distintas. Como que ya no se enfocaban tanto como en lo tradicional, sino que le daban como su giro. Y es exactamente lo que estás haciendo tú igual ahora en tus clases, po. Qué buena, porque la conclusión en el fondo de este estudio que te mencionaba de Beatriz Ábalos
era sobre la identidad docente, era que uno es el profesor, no el que le enseñan a hacer en la U, sino como es el profesor de los ejemplos de otros profesores que tú. En tu caso, ¿cachai? Como que fueron tus mismos profesores de U, que siento que igual lleváis parte de esos profesores a tu misma sala de clase. Como yo también, mi experiencia con mis mentores y mis profesores es la que también le transmito a mis estudiantes de cierta forma y es lo que después va a seguir así como en el ciclo de los Vedas. Qué bonito. Sí, bueno, bonito verlo de esa perspectiva. Sí, qué bueno. Sí. Oye, cambiando un poco la página, ya comenzando. Tú me dijiste que eras profesor hace 15 años. O sea, hace 15 años atrás tú te enfrentaste por primera vez a una sala de clase. A una sala de clase que es que los niños de 15 años no tenían los mismos problemas que los niños de ahora. Me imagino. ¿Cómo los niños llegan a tus clases hoy y cómo llegaban como hace 5 o 10 años? Sí, una pregunta que da para largo, porque en 15 años increíble cómo, cómo van cambiando los niños en la forma en que uno se enfrenta a la sala de clase con ellos. La forma en que ellos procesan los contenidos ha cambiado totalmente. Y sí, pues hace 15 años atrás no existían las pantallas, entonces era un contexto distinto, digamos. Hoy en día los chiquillos necesitan dinamismo, necesitan Ujú. que uno constantemente los estimule con actividades. Em, por ejemplo, olvídate hoy en día enseñar una sola canción en una clase. Los chiquillos se me aburren un montón. Antiguamente, o sea, no hace tantos años atrás, pero de alguna forma la atención en la clase duraba más sin necesidad de uno tratar de darle dinamismo a la clase. Ujú. Igual desde un principio siempre intenté darle dinamismo. Trato de hacer las clases como actividades cortas. Una canción tradicional, ecos rítmicos, un juego con el ritmo, ecos melódicos, una canción que aplique las notas musicales que hacemos en fonomimia, en fin. La dinámica de mis clases siempre he intentado que sean como actividades cortitas para mantener la atención. Siempre hay un Ujú. momento de descanso, después viene el metalófono, pero hay una serie de actividades que planifico para mantener la atención, esa atención en el sentido positivo de que los chiquillos estén atentos a todas las actividades. Eso ha ido en aumento con los años. O sea, la necesidad de darle aún más dinamismo ha aumentado. Ujú. Me pasa también con los chiquititos, sobre todo en preescolar y primero básico. Eh, eh, Uno se enfrenta como a una diversidad muy grande de niños, que, no sé, niños que corren en la sala, que no quieren sacar el cuaderno para copiar el objetivo, ¿cachai? Eh, entonces, uno tiene que atender a una diversidad hoy mucho mayor de la que atendía años atrás, y eso te exige, por supuesto, más herramientas para poder Sí. enfrentar esa diversidad. Eh, a mí me gusta mucho la lógica, o sea, es interesante analizar lo que pasa en el cerebro de los niños Mm. con el tema de los celulares. Hay un libro muy interesante que se llama El cerebro de los niños, Ujú. de Siegel y Payne, que habla precisamente de esto, lo grafica como la parte superior del cerebro, la parte del lóbulo frontal, como la parte más racional, em, que, más lógica, que es más lento en el tiempo en su desarrollo. En cambio está la parte inferior del cerebro, que es la parte instintiva, la parte más de las emociones, que es precisamente la parte que se sobreestimula con el celular. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente uno como profe te enfrentáis a niños sobreestimulados en, como en el sistema límbico, digamos. Ujú. Entonces, son niños que colapsan más rápido, que necesitan más dinamismo, necesitan todo más rápido. Entonces, uno como profe, ¿qué es lo interesante? Tratar de lograr la integración de ambas partes, de la parte racional y la parte más emocional. Y eso es como lo complejo
y lo que más tenemos que entrar en ejercicio. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana había un chiquillo que no quería sacar el cuaderno, un Ujú. niño primero básico. No quería sacar el cuaderno, no quería escribir el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres escribir el objetivo? Porque no quiero, no me gusta escribir. ¿Y qué te gusta hacer? Le preguntaba. Me gusta dibujar. Ah, qué bien, a mí también me encanta dibujar. ¿Y qué dibujas? Me gusta dibujar cosas de Minecraft. Mi papá me pasa el celular para jugar Minecraft. Y eso es lo que yo más hago. Ah, ¿te gusta Minecraft? ¿Te parece que a lo mejor en el objetivo hagas un dibujo de Creeper de Minecraft? A mi hijo también le gusta Minecraft. Y a lo mejor podría... Ya, me parece. Entonces ahí fue a buscar su cuaderno. Lo primero que hizo fue el dibujo de Creeper. Pero después pero la condición era que también escribiera el objetivo. Ya, él lo escribió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo me hubiese planteado con él, diciéndole, em, me pasas tu agenda, te cito a tu apoderado si no escribes el objetivo, si me hubiese puesto con esa dureza, él hubiese seguido con el no quiero, es aburrido, no hubiese habido ningún cambio. O sea, esa parte como ese cerebro inferior, digamos, estaría encerrada sin poder salir. Entonces, ¿cuál es el desafío, digamos? Despertar eh, la parte superior, el lóbulo de la corteza prefrontal. Ujú. O sea, despertar esta parte más racional, integrar ambas partes, eh, hacerlos pensar, tratar de que ellos tomen decisiones, sacarlos de repente de ese encierro que es provocado como por esta parte más emocional que viven los niños. Entonces, claro, esta parte está sobreestimulada. Sobreestimulada. Cuesta que los chiquillos puedan establecer esta parte más racional. Y a eso nos enfrentamos muchos profes, sobre todo en niños más chicos, bueno, en niños más grandes también. Las desregulaciones son pan de cada día, los chiquillos. La baja tolerancia a la frustración, Ujú. también son cosas que nos vemos enfrentados constantemente. Sí, siento que estamos como compitiendo por la atención como de los niños, estamos compitiendo con como la tecnología, casi. Em, lo que pasa, y por ejemplo, en el cerebro como de los niños, como lo que tú estabas explicando como en la parte baja, es, es como estas reacciones con la dopamina, po. La dopamina es un neurotransmisor que se asocia como con la gratificación, como con cumplir cosas y con la motivación. Entonces, los niños cuando ven celular, ¿cachai? Y yo estoy, o sea, nosotros, cuando estamos en el celu y estamos scrollando en TikTok o en Instagram, lo que pasa en nuestro cerebro es que está liberando como dopamina. Pues yo me siento bien, como, oye, un video entretenido. Hice algo para ver esto que me causa entretención. Entonces, el hecho de que ese algo que tengas que hacer sea tan fácil como de que mover tu dedo para arriba, eh, genera que, como tú bien lo dijiste, como que lo sobreestimules, po, como que se genera una sobredosis de dopamina. Y muchas veces eso es lo que es como una sobredosis, así como, yo sé que este es como un término que se usa más que nada para drogas, pero se puede, o sea, no sé si es considerado una droga, pero el cerebro lo toma así, po. Cuando uno consume mucho una droga, no sé, po, digamos el alcohol. Cuando uno consume mucho alcohol, si yo me curo con una cerveza, la próxima vez que me cure no me voy a curar con una cerveza, me voy a curar con una cerveza y media. Después con tres cervezas, después con seis cervezas me voy a curar. Y algo así va pasando como con nuestro cerebro. Si es que yo me siento bien solo con un video, después la siguiente vez va a ser con dos videos, va a ser con tres videos, tengo que estar media hora dando videos como para sentirme bien. Y nosotros estamos compitiendo con eso, po. Con eso de que si es tan fácil sentirse bien solo moviendo un dedo, qué difícil es sentirse bien en una clase donde tiene que estar sentado, tiene que estar escribiendo el objetivo de la clase, Exacto. ¿cachai? Como estamos compitiendo contra algo que no le podemos ganar muchas veces. Sí. Y sobre todo también en ese mundo virtual que viven los chiquillos. Ellos son amos y señores, ellos deciden qué pasa, qué no pasa. Entonces el problema está en cuando están mucho tiempo en ese mundo gobernado por ellos, digamos, se enfrentan al mundo real y también también eso quieren prolongarlo. Ujú, Entonces, eso es súper complejo. De repente yo como papá también trato de trabajarlo con mi hijo, ujú. de que no estén tanto tiempo, porque finalmente, al final,
los chiquillos no tienen ningún tipo de apertura a lo que tú quieres que hagan. No, se cierran y quieren solamente aquello que ellos quieren. Como Porque una, es un sí, mundo po. gobernado por ellos que al final Ujú. quieren prolongarlo en la vida real. Y ese es como el gran problema. Es realmente una droga, así como Gollum con el anillo, así, el precioso. Oye, pero ahora, llevándolo más a la práctica. ¿Cómo captas la atención de un niño que está acostumbrado a ver como a desconcentrarse en 15 segundos de un video de TikTok, como en tu asignatura de música? Sí, que finalmente uno, claro, tiene que adaptarse a esa realidad, po. Uno no podría seguir haciendo eh, las clases que hacía uno antes, porque de lo contrario no conecté con la clase. Y creo que lo que te decía anteriormente, a través del dinamismo, el, Ujú. el dinamismo de las actividades, que hacer actividades cortitas. Mi señora me decía, tú eres como el profe TikTok, porque constantemente los chiquillos contigo lo pasan bien. Pero tiene que ver con eso, con hacer actividades pequeñitas, cortitas, a lo largo de la hora 20. El señor invisible mudo siempre visita a mitad de la clase. Leseo con los niños con el señor invisible mudo. Ujú. Pues, le coloco play a una canción del teclado, un piano relajante. Y al señor invisible mudo nos visitó y nos va a tocar una canción, el momento de descanso. Se tratar mucho de jugar con ellos. Buena. Creo que el dinamismo, el juego, nunca puede dejar de estar en una clase. Qué buena. O sea, lo que yo pienso como en música es en el fondo la asignatura que uno obviamente toca música con instrumentos, pero tocar un instrumento requiere meses de práctica hasta como para recién sonar como algo aceptable o para sonar como regular. Pero eso es lo opuesto a lo que estamos hablando ahora, pues como de que los niños constantemente están necesitando cambiar de actividad. ¿Cómo sobrevive aprender a tocar un instrumento hoy? Em, yo creo que los chiquillos descubran el atractivo de lo que significa tocar un instrumento. Eh, la práctica musical en la clase para mí tiene que ser de calidad. Los niños hay que intentar que canten afinado, que toquen una melodía en el metalófono correctamente a tiempo. Y cuando la experiencia musical es rica, es de calidad, cuando uno trabaja eso, yo tengo la suerte de que de pre-kinder los tomo a los niños, a veces kinder, y después continúan conmigo hasta cuarto básico. Entonces, de a poquito vamos desarrollando habilidades de tal manera cuando llegan a tercero y cuarto básico, la experiencia musical se hace súper rica desde ese punto de vista más técnico. Ujú. Yo creo que cuando los chiquillos viven la experiencia musical más completa, eh, se logra como ese atractivo y ese gusto. En la elección del repertorio también, que el repertorio tenga que ver con ellos. Tampoco se trata de tomar cualquier canción urbana que a ellos les guste, no sé. No, también hay que abrirle el abanico de músicas que ellos conocen. Pero, por ejemplo, el rock chileno, el Ujú. repertorio que utilizo mucho en mis clases. Vemos de todo, pero claro, tendemos a trabajar más del rock chileno. Me encanta porque los conecta con su familia. Nosotros somos una generación que crecimos mucho con música de los Tres, de los Prisioneros, de los Bunkers, los Jaivas también, etcétera. Tenemos una raíz musical súper rica. Entonces, el hecho de enseñar ese repertorio a los niños hace que también lleguen con esa canción en la casa. Por ejemplo, papá se acercan a mí, profesor, gracias por hacer que mi hijo llegue a la casa a querer escuchar el grupo La Ley. Qué buena, Eh, qué buena. y no hay mayor gratificación que esa, pues, o sea, dar cuenta de que estoy abriéndole el horizonte de música a los niños. Ujú. Yo creo que eso genera un atractivo indudable en los niños. El conectarlos con su familia, los conecta también entre ellos, porque la música es un trabajo colectivo, dinámico, desarrolla la empatía también, porque tenemos que también escuchar al otro, ¿cachai? Es un trabajo bien, es súper dinámico, integral el fenómeno que se produce en el cerebro de un niño al momento de cantar, de tocar el metalófono con otros. Eh, entonces, yo creo que eso indudablemente genera un atractivo. Ujú. Aprovechando que mencionaste el rock chileno,
Me diste tremendo pase para hacerte una pregunta que tenía, que la verdad que yo estoy fascinado, de verdad, como por el hecho de que ocupes como rock chileno y música nacional para enseñar música. Al menos la experiencia que tuve yo y como a mí quizá me encantó quizá el inglés, te puedo decir, es a través de la música. Como la música fue la que me encantó, yo me fui quizás por el lado más comercial que me pasaron así, porque en mis clases de música así, pues cantábamos los Beatles, o no sé, como otro tipo de canciones, pero de habla inglesa. Pero nunca se me ocurrió, hasta que vi tus videos, el hecho de enseñar música como, estamos en Chile, pues veamos música chilena, así, y lo encuentro muy nacional. A mí me encanta mi país, lo amo con todo mi corazón. ¡Viva Chile! Pero lo encuentro genial, lo encuentro genial. Y me preguntaba, ¿cómo reacciona un estudiante cuando por primera vez escucha Los Tres o Los Jaivas? Sí, sí, es bonito. A mí me llena el corazón también ver a los chiquillos cómo ellos disfrutan de la música chilena. Es un proceso, por supuesto, uno les muestra la canción. Yo creo que ese primer enamoramiento, o sea, ese primer conocimiento con el grupo musical, con la canción que les voy a enseñar, es súper importante. Y ahí también la tecnología juega un rol importante. El audio tiene que ser bueno, la imagen tiene que ser también buena, para que los chicos cuando conozcan un grupo lo conozcan, porque ellos están en un entorno digital. Entonces, por ende, también la clase tiene que incluir también parte de la calidad del entorno digital del que ellos están envueltos. Entonces, al momento de que uno les plantea al grupo, les plantea la canción que tienen que aprender, ese primer momento es súper importante. Mm. Em, También ver el cómo uno disfruta la canción. Yo siempre trato de expresar mucho mis emociones cuando les muestro una canción. Si hay una canción de La Ley, trato de cerrar los ojos y Bueno. también disfrutarlo, ya sea en la guitarra, en el piano, cuando les muestro las canciones también. Trato de vivenciar siempre las canciones. Entonces, yo creo que todo eso es súper importante. ¿Cuál era la pregunta? Qué buena, ¿no? Se La fue. respondiste, no te Ah, preocupes, ya. la respondiste. Concuerdo contigo y me gusta el hecho como de que la vivas como la canción, porque uno siempre está modelando, uno lo que uno siempre está modelando como profe. Entonces, si ven que el profe lo está haciendo bien, ¿cachai? O sea, o lo pasa bien mientras está escuchando eso, como que le da el pase a los estudiantes para que también la pasen bien. Como yo soy de la filosofía de que si uno no la pasa bien haciendo clase, como el estudiante menos lo va a pasar bien, como que te siguen la energía igual y se nota mucho, se nota mucho eso. Oye, con respecto igual a la música chilena, porque me imagino que el currículum nacional no incluye como, "Ve, en este semestre tienen que ver a los bunkers o como cosas así. Como, ¿cuánta libertad real te da el currículum para innovar o el sistema te fuerza a enseñar de una manera que quizá ya no funciona? Em, la verdad es que, bueno, ahí entramos en otro tema eh, que tiene que ver con qué pide el currículum. Y claro, igual los profes de música tenemos una libertad grande para enseñar, porque precisamente no estamos bajo sistemas de medición como si lo está el lenguaje, matemáticas, etcétera. Entonces, eso indudablemente que te da una mayor libertad. Los objetivos son bien amplios y no están tampoco tan especificados en su formulación. Entonces, eso te da un margen, un espacio también para uno poder decidir sobre qué canción quiero enseñar a los chiquillos. Eh, pero sí, pues si siguiera lo que me pide el currículum, la verdad es que yo creo que el currículum está obsoleto. Necesita una actualización. Porque si enseñara lo que me pide el currículum, no, mis clases serían muy fomes. Porque ni siquiera la música, lo que propone el currículum a mí también me prende, si finalmente Ujú. también todo pasa por uno. Exacto. Eh, pero por supuesto que uno como profe tampoco se trata de enseñarle todo lo que a uno le gusta. También uno tiene que enseñar otras cosas también. O sea, no se Ujú. trata tampoco de solamente irse por el lado de la guata, así de que es lo que yo quiero enseñar. Pero indudablemente los profes de música tenemos un mayor espacio para poder innovar en las clases de música. No así creo otra asignatura. Ujú.
Y ahí esto es otro tema importante, yo creo, ese, del por qué de repente las artes, la música queda al margen, eh, y otras asignaturas como matemática y lenguaje sí están como a la palestra y hay una mayor atención en los colegios para que haya más resultados. Cuando los resultados de esas asignaturas precisamente son mejores cuando, cuando se le da un mayor espacio y protagonismo a asignaturas artísticas. Es real y Mm. eso es un tema que sí o sí vamos a conversar. Porque me pasa lo mismo. Tengo hartas ideas al respecto, pero antes quiero volver como a lo que estábamos hablando, que es en lo del currículum. Como mencionaste que el currículum muchas veces está obsoleto, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, no tengo ningún problema en decirlo, pero hay colegios que te restringen mucho más que otros. Por ejemplo, yo en los colegios en los que he estado, la mayoría son súper católicos. Entonces a los profesores de música le restringían como, oye, no podemos poner AC/DC porque son satánicos, po. O como no, oye, no podemos escuchar esta canción porque mencionan no sé, como a tal cosa que el colegio no está de acuerdo con eso. Entonces igual ahí se ven como hartas como restricciones, al menos yo recibía, yo soy de inglés, eh, y siento que en ese sentido, en el que tú mencionaste es específicamente como de la libertad, inglés es muy parecido a música. Como yo puedo enseñar de cualquier tema, y mi único como herramienta es el inglés en ese sentido. Como lo único que tengo mi único requisito es el inglés. Pero muchas veces yo sí me vi como restringido, como de, oye, no hablemos de esto mejor hablemos de otra cosa. Quizás la unidad de, no sé, de tal situación o tal guerra pueda cambiar por la unidad de el amor y la naturaleza, no sé, como cosas así. En los colegios que tú has estado, ¿no te han puesto como trabas con lo que tú enseñas ni cómo tú enseñas? La verdad que he tenido la suerte de tener buenos directivos, buenos coordinadores. Me han dado siempre toda la libertad. Por supuesto, también los márgenes de elección de repertorio tiene que ser adecuado también a los niños. Igual trato de buscar temáticas que sean adecuadas a ellos en su lenguaje. Pero con respecto al tipo de repertorio, la verdad que he tenido la suerte de no tener como un filtro. Sí, colegas me comentan en otras realidades que sí la viven. Ujú. Hay una fuerte ahí selección de repertorio, de repente canciones como con más tendencia política, no sé, pues, grupos como Quilapayún, Inti Ujú. Illimani, el mismo Víctor Jara, tiene canciones preciosas, pero tienen esa carga más política. Y claro, pues hay colegios que también colegas que han propuesto canciones le dicen, cuidado porque vamos a tener problemas con los apoderados". Mm. Entonces, es una realidad que se vive. Yo he tenido la suerte de no, de no vivirla con mis directivos. Pero sí, volviendo al tema de las temáticas de las canciones, yo creo que es importante, igual que escojamos buenas temáticas adecuadas a los niños. Ujú. De repente me da rabia con ciertos grupos de rock. Por ejemplo, los mismos Chancho en Piedra me encantan. Pero me cuesta encontrar una canción que sea como adecuada, como para que los niños de primero o segundo básico puedan cantarla. Que de repente tienen como palabras que no son adecuadas y que igual uno tiene que de repente tener cierto cuidado. Em, pero en general el rock chileno tiene canciones preciosas y son totalmente trabajables en un curso. Y los chanchos también tienen canciones trabajables. Pero hay grupos que cuesta encontrar, más que Quizá otros. más pa' media se puede chancho en pedia ahí Claro, los claro. alumnos de En media. otro segmento, sí. Bueno, ya que volviste al rock chileno, me gusta la idea y lo repito, como el hecho de enseñarles con cosas nacionales. Mientras estaba viendo tus reels, y veía como las canciones que usan, lo metido como que están los alumnos, llegaste incluso hasta sentirme mal por ser profesor de inglés y mostrarle cosas de afuera, como no, les quiero mostrar cosas de adentro, como de su mismo país, ¿cachai? Lo encontré genial porque tiene una gran carga cultural que es importante que nosotros no perdamos. O sea, la canción, por ejemplo, la de los prisioneros, el baile de los que sobran, se escribió en el 86,
pero en el 2019, en el estallido social, estaban todos cantándola, po. Mm. Estábamos todos cantándola. Y tiene como una carga cultural súper importante. Como, ¿qué dice eso sobre el valor de tener como una música que hable de tu realidad? Sí. Es importante conectar a los chiquillos con el mundo, pero sería un contrasentido si solamente hacemos eso, no lo conectamos con la realidad. Por ejemplo, si le enseñamos los Beatles, que está maravilloso, de hecho es la banda de mi vida, los Beatles, pero sería un contrasentido que solamente conocieran los Beatles y no a los Prisioneros, ¿cachai? O que conocieran Mozart, pero no a los Jaiba, no sé. Yo creo que siempre es importante conectar a los chiquillos con su propia cultura, con sus propias canciones. Hay una riqueza enorme, muy bonita en la música chilena, que no es la idea que se pierda. Yo creo que es importante darle el valor que la música chilena tiene dentro de las salas de clase. Y también por el tema, volviendo a la inmediatez que viven los chiquillos a través de las redes, ellos tienen acceso solamente a un tipo de música. Entonces, es bonito como el espacio de la sala de clase es un espacio para que ellos puedan abrir sus horizontes de música, no solamente quedarse con lo que ellos conocen. Y en ese abrir el horizonte de música te encontré como profe con sorpresa, porque precisamente ese horizonte nuevo que tú le estás mostrando tiene que ver con ellos. O sea, eh, grupos como Psycho, La Ley, eh, tiene que ver también con su cultura. Y es maravilloso ver cómo también ellos se van empapando de eso. Eh, y, y- y- y eso, pues lo acercáis más a su acervo cultural. La pertenencia es algo, un aspecto importantísimo para el desarrollo. Sentirse perteneciente a un grupo. Qué buena. Yo, bueno, la siguiente pregunta era si creías que el rock chileno debía ser contenido obligatorio en las escuelas, pero yo creo que ya me la respondiste recién. Qué bueno. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Eh, porque sí. Porque se conocen a sí mismos también. Eh, el, el- el- el hecho de formar parte de una cultura es también descubrirse a sí mismo. Y también es una forma de autoconocimiento. O sea, indudablemente las personas somos entendidas en su contexto. O sea, ¿por qué si enseñar rock chileno? Porque lo ayudáis también a encontrarse con ellos mismos, po. Eh, por- porque forman parte de su cultura. Qué buena. Y basado en eso, como yendo más profundo, ¿qué tiene la música chilena que quizás no tengan como los hits internacionales de los Billboard para trabajar la identidad con los estudiantes? Em, es que, claro, por ejemplo, no sé, le estoy enseñando en el colegio hace poquito hartas canciones de La Ley. Le enseñamos Doble Opuesto. Es una canción de amor. Ya una canción de amor habla de cómo nosotros vivimos el amor a través del lenguaje de la canción que se utiliza en la canción. Ya algo habla respecto de nuestra cultura. Entonces, en el colegio trabajo mucho el tema de la comprensión de las letras. Y me doy cuenta que a la medida que los niños comprenden lo que están cantando, más emoción es la interpretación. Y yo creo que el hecho de que se hayan viralizado muchos videos en las redes de canciones del rock chileno es, es porque precisamente los chiquillos la cantan con mucha fuerza y le ponen Sí. corazón y todo. Y es precisamente por eso, porque tratamos de entender qué es lo que está diciendo la letra. Y las letras hablan de cómo nosotros nos relacionamos mutuamente. Por ejemplo, Tejedores de Ilusión, que fue un tema más delicado, porque Tejedores de Ilusión habla de aquellas personas que tejen ilusiones, que nos hacen ilusionarnos y que después nos mienten, que no cumplen. De forma indirecta habla mucho de como de los políticos, que en el fondo uno sigue con la misma tristeza, la vida sigue igual, nos venden promesas, pero nuestra vida sigue igual. Es una letra muy profunda y analizarla con los chiquillos, ellos llegan a conclusiones como muy de gente adulta. Entonces, yo creo que eso, o sea, el rock chileno esconde sus letras esconden nuestra cultura. El rock es una respuesta
el rock también tiene que entenderse en su contexto. No es solamente una guitarra eléctrica distorsionada. El rock no es una batería en ritmo binario nomás. No es una sonoridad solamente. Se entiende en su contexto. Los Prisioneros cantaron en un contexto social, los tres, eh, La Ley, Saico, Sinergia. Todos estos grupos responden a un contexto político, a un contexto social. Y el hecho de analizar sus letras también logramos entender cómo es Chile. Wow. Muchas gracias. Es que yo creo que tocaste algo muy importante que no había pensado. Como tocaste una matiz del hecho de tocar, o sea, de enseñar música nacional, que me llegó mucho como el hecho de analizar las letras con los estudiantes. Como una letra tan profunda como que le dijiste, lo de los tejedores de sueño, De ilusión. los tejedores de ilusión. Qué tema tan profundo y tan importante como para tocarlo igual como con niños de primero o segundo básico. Esa canción para niños de cuarto básico. Pero de cuarto básico igual, Sí. como, y les presentas estos temas y en el fondo en la asignatura de música están desarrollando un pensamiento crítico como que quizás no están viendo el lenguaje hasta en primero o segundo medio. Entonces lo encuentro genial, nunca se me ocurrió como verlo como una alternativa o como un camino a hacer que un niño reflexionara sobre su identidad y sobre su identidad nacional. Y como ponerlo así como en un mundo, como yo soy parte como de esta cultura. Qué bonito, muchas gracias. De verdad lo encontré genial. Y eso no, en el fondo como el hecho de reflejarse, o sea, de verse reflejado en una canción o de verse reflejado muchas veces muchas cosas personales en una canción o como mi identidad nacional en una canción, no solo se da en las canciones, sino que se da como en el arte en general. Y, y es también de lo que quería conversar hoy día, que es como cómo Chile está subestimando como sus artes hoy en día. ¿Cómo, cómo tú sientes que la música se toma en serio como en los colegios o en la asignatura como que hay un acto cívico, tienen música, no importa, no importa, entonces se pierde música, es más importante. Sí, hablando en macro, yo creo que no se le toma para nada en serio. Ahora, mi experiencia personal he tenido buena experiencia, eh, pero creo que siempre se le ha reducido como al ornamento en un colegio. Se reduce como a la canción para la graduación. El Ujú. profe tiene que presentar una canción. El día del carabinero, tenemos que aprender el himno del carabinero y hay que hacer un acto porque van a venir los carabineros a presenciarlo. Siempre se nos reduce como al acto del colegio. Entonces, y no como un trabajo más sistemático dentro de la sala de clase. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de valoración de nuestra asignatura y que los profes también, bueno, que también tenemos eh, digamos, a través de nuestro trabajo darle el valor que les corresponde dentro del colegio. En la medida también que uno haga una buena pega, visibilice el- la práctica musical que uno hace con los chiquillos, le va tomando mayor valor y que finalmente también desde el punto de vista de la gestión nos van apoyando y van saliendo más cosas. Pero yo diría que en general falta una mayor valoración. Se nos reduce mucho como al acto de fin de año. Sí, de todas maneras. ¿Y por qué? Como, ¿por qué crees que la educación artística es tratada como una asignatura así como casi de segunda categoría? Como es falta de evidencia, es prejuicio cultural o como hay algo más en los colegios? Yo creo que es ignorancia. Es ignorancia porque estamos en una sociedad en donde todo lo cuantitativo, digamos, es más valorado y es más fácil de medir también. Por ejemplo, el CIMSE es para asignaturas de matemática, lenguaje. Esas habilidades que intervienen ahí son más medibles. Pero sin embargo, ¿cómo tú mides la creatividad o cuánto un niño se emocionó al tocar una canción? Em, la arte en general tienen, tienen ese carácter más cualitativo que de repente no es tan medible. Ujú. Por eso yo creo que ignorancia y también desde el punto de vista más macro, estamos en un país en donde predomina mucho el tema productivo, el tema eh, de generar más ingresos, etcétera. Y en este mundo entonces la- el- tenemos que potenciar en matemáticas, lenguaje, porque esas asignaturas
potencian esas áreas que son necesarias para un país. Pero la música, las artes, la danza, el teatro, son asignaturas que precisamente, con lo que hablábamos al principio, ayudan a que el cerebro sea aún más capaz. Ujú. Entonces, no solamente trabajando la asignatura de matemática, dándole más horas a matemática, dándole más horas al lenguaje, vamos a mejorar esa área. Todo lo contrario, las vamos a saturar. Si queremos mejores resultados, hagamos un currículum más integral, que Mm. en donde música, arte también tengan la misma relevancia que lo tiene matemática. Igual es súper utópico, una cuestión que ojalá nuestra sociedad pueda evolucionar hacia allá. Pero yo estoy convencido de que esa es la forma. Y por eso digo que es ignorancia, porque las autoridades creen sencillamente ese pensamiento sencillo, nos falta puntaje, o sea, nos faltan gente con más habilidad matemática, demos más horas de matemática. Nos falta gente, no, tenemos problemas de comprensión lectora, gente no comprende lo que lee, demos más horas de lenguaje, potenciemos más esa asignatura, restémosle horas a música, etcétera. Estoy hablando en macro, la experiencia en mi colegio Ujú. ha sido positiva. Pero yo creo que va por ahí va la cosa, va más por temas de ignorancia. Concuerdo contigo, yo creo que mencionaste algo súper importante que es la saturación muchas veces, como cuando los colegios le dan mucho al CIMSE, a la PAES, a todo esto, y le suman muchísimas horas de una asignatura, los alumnos de verdad se ven saturados. Y cuando la respuesta, como tú dices, puede ser darle más horas a las otras asignaturas para así crecer. O sea, me acuerdo lo que aprendí en pedagogía, hay algo que se llama la pausa activa porque el hecho de pausar, en el fondo de lo que uno está haciendo, estoy aprendiendo, no sé, adjetivos. El hecho de tomarte un break de aprender adjetivos y hacer otra cosa, en segundo plano tu cerebro está como reorganizando, estábamos viendo los adjetivos, voy a organizar esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, como inconscientemente. Y después cuando uno termina la pausa activa y vuelve como con nuevas conexiones y le resulta como más fácil aprender. Y de hecho eso se ve como mucho en la literatura científica igual, po. La investigación muestra que que la práctica musical mejora la atención, la memoria y las habilidades de matemática. Como si los datos son tan claros, ¿por qué esto no se traduce en más horas de música y siempre en más horas de matemática? Yo creo que es porque las asignaturas artísticas siempre están subordinadas. Eh, yo creo que cada asignatura tiene que tener el peso que le corresponde. Esa lógica de que música ayuda al pensamiento matemático. Ah, ya, entonces música ayuda. También es importante música. También genera como que la asignatura esté a un nivel un poco inferior a lo que es matemática. O sea, música tiene un valor solamente porque ayuda al pensamiento matemático. Eh, o música solamente tiene el valor porque a través de la letra de las canciones los niños pueden trabajar la habilidad de comprensión. Es maravilloso, o sea, es así, pero igual situamos a la asignatura como a un estatus inferior. Eh, Cuando yo creo que las asignaturas deberían estar, o sea, el foco debería estar en la integralidad. Tampoco digo que música sea la palacea, o sea, no, tiene, tiene un valor, por supuesto, pero al igual como lo tiene inglés, como lo tiene matemática, como lo tiene el lenguaje. El punto es que esté al nivel que le corresponde. O sea, yo creo que todos los niños tienen el derecho de poder tener una experiencia musical significativa. Y hoy en día no está porque por ejemplo, puede haber un estudiante de enseñanza media que no, a lo mejor nunca tuvo práctica musical porque como es electivo después, en tercer y cuarto medio, entonces finalmente disminuimos el valor de esa asignatura. No sé si eso corresponderá a la pregunta. Sí, sí. Es que siento que hay una subestimación de las artes como en general, no solo de la música, pero se nota mucho más con la música. Como el hecho de que no estamos en una sociedad humanista. Estamos en una sociedad como más científica, más matemática, más enfocada como en los resultados, como tú dijiste, en la competencia. Y eso igual se ve como 100% reflejado por el hecho de que ministro de Educación casi nunca es un profesor, como es un ingeniero siempre. Como ahí se ven a dónde están como los objetivos de la educación.
al menos para los gobiernos. Como en el que queremos ver más números, queremos ver como mejores puntajes, entonces pongamos a gente como que sabe de eso, que sabe de números y de puntajes. Pero el hecho de ver la educación como algo integral, como de crecimiento de persona, lo encuentro genial. Lo encuentro genial y ojalá que no estemos hablando como de cosas utópicas ahora, sino como de algo real. Profe, yo a usted lo conocí por redes sociales, 100% redes sociales porque tiene algunos videos ahí virales y le quería preguntar ¿cuál fue su primer video viral o un momento que quizás lo catapultó allá como a las views? Sí, bueno, el año 2018 fue como el primer momento que salimos como digamos los medios. Yo comparto en mi colegio tengo un colega muy, muy querido, Manuel Molina, otro profe de música, estudiamos juntos también en la universidad y con él siempre hemos tratado de hacer cosas distintas en los colegios, hacer dinámicas distintas en la forma de que los niños tocan en el patio. Y la estructura del patio del colegio donde trabajamos es muy particular, como un caracol y tiene una parte central, entonces se genera como un anfiteatro en la forma en que los niños tocan, cantan y tocan metalófono. El año 2018 fue el primer momento mediático que tocamos la canción Tren al Sur Buena. y una profe grabó el celular, se viralizó una grabación súper artesanal de Tren al Sur y fue el diario La Cuarta para el colegio, fue TVN, la noticia, y salimos en Buena. las noticias. Si buscan ahí en YouTube, Alicante del Valle, Tren al Sur, le va a aparecer esa noticia. Qué buena. Eso fue el 2018. Ahora los niños que participaron de ese viral están en cuarto medio ya. Así que han pasado varios años. Pero fue bonito ese año. Y a partir de eso también el colegio nos empezó a apoyar más con el profe Manu en distintas iniciativas musicales. Se implantó el Día del Rock en el colegio. Oh, qué En buena. agosto, en agosto como es el mes del rock, digamos, en honor a Gabriel Parra, de los Jaivas, el 15 de agosto, si no me equivoco, es el Día del Rock. Pero dentro de ese mes nosotros siempre hacemos una actividad donde tocamos todo el repertorio de distintas bandas de rock. Y así lo hacemos todos los años. Y bueno, el año pasado me atreví a publicar videos de mis chiquillos tocando Ujú. y se empezaron a viralizar con sorpresa. La verdad es que no es algo que yo haya buscado. Fue algo que, honestamente, no... Pues decía, pero ¿cómo? De verdad, quise compartirlo porque las cosas que uno vive en el colegio, uno de repente siente la necesidad de compartirlo. Lo que vivo con mis chiquillos en el colegio es como esa belleza con mayúscula. Qué bonito. La, el- el- la búsqueda de belleza que uno tiene en la vida. Lo que yo he vivido en los cursos que hago clase y en el colegio es como esa belleza con mayúscula, esa cosa que uno cierra los ojos. ¡Ay, qué bacán estar interpretando una canción con este nivel interpretativo en mis chiquillos, con estos metalófonos tan bonitos! Entonces esas cosas tan significativas que uno vive en el colegio, uno quiere igual compartirlas con los demás. Y así empecé a publicar videos. Me acuerdo que el primero fue Rezo por Vos de Spinetta, le gustó a harta gente, pero el que más se viralizó al principio fue la canción de Psycho, Lo que mereces. Lo que mereces. Buena. Ese video alcanzó hartas visualizaciones, a tal punto que la misma Denise Malebrán comentó el video. Cuando vi el mensaje de Denise, no puede ser así, Sí. fue una felicidad muy grande. Qué buena. Y así la gente decía, Denise, anda a visitarlo, y ella planteó, si me invitan, yo voy. Así que la invité y, y fue al colegio y fue una experiencia maravillosa, Qué maravillosa para los chiquillos. buena. Hasta el día de hoy la recuerdan, o sea, obvio, fue el año pasado, no ha pasado tanto tiempo, pero una persona, todo un referente, Denise, y Luciano Rojas también fue al colegio. Luciano Rojas como, y ahora este año que empezamos a enfocarnos harto en la ley, como bajista Luciano Rojas fue bajista de la ley también. Ujú. Buena. Entonces, los chiquillos también, Luciano Rojas y Denis Malebrán son todo un referente para ellos. Y la experiencia de ver a alguien que al principio conocieron en pantalla, escuchando Ujú. su música, y después verla en vivo, fue alucinante. Veía la felicidad de esos chiquillos de ver a Denise ahí con ellos. Además que ella es súper disponible para saludarlos, para darle autógrafos, para escucharlos.
súper, súper disponible. Denise tiene un carisma también, un aura muy linda. Luciano Rojas también súper amable, cariñoso, sorprendido por la cantidad de metalófonos que escuchaba, la cantidad de niños que estaban ahí cantando sus canciones. Ellos también dicen que fue una experiencia muy significativa como grupo, así que yo feliz de un regalo realmente haber participado de esa actividad, que yo creo que ha sido una de las más significativas para los niños, que recuerdan como si fuera ayer los chiquillos. O sea, me Es- imagino, yo me pongo en la posición de ellos como viendo un artista chileno, a los artistas no siempre los va a poner como una especie de pedestal, entonces viendo un artista que me estoy aprendiendo sus canciones en la clase de música con el profe José, y después que el artista venga a mi colegio y como que cante una canción conmigo, practicando, o sea, como poniendo en práctica como lo que hice en la asignatura de música, o sea más significativo, no sé qué puede ser más significativo que eso. Qué entretenido y qué motivador como para que sigan en el fondo aprendiendo música y viendo como mm, que estos referentes nacionales en el fondo como que son gente como nosotros igual, po. Eh, Hablando más como de estos reels virales que tuviste, vi uno que le fue como súper bien, que era de doble opuesto, mm. que eran unos niños cantando como con la emoción de la vida. Me acuerdo que había una niña así, pero que de verdad estaba sufriendo la canción y levantaba los brazos así. Me llegó como mucho ese mensaje porque cuando un video como de un niño tocando un instrumento se viraliza, la gente reacciona como con algo más que ternura. Vaya, hay como emoción, hay esperanza, como ¿por qué tú crees que esos videos se viralizaron? Como de los niños tan en la canción. Sí, yo me hago la misma pregunta, se la he preguntado también a mis familiares, ¿qué tienen estos videos que a la gente le gusta tanto? Yo creo por varios motivos. Mucha gente comenta, oh, volví a tener la esperanza en los niños. De repente hay una visión un poco a lo mejor pesimista, digamos, de lo que pasa dentro de la sala o de la cultura en que están envueltos los niños hoy en día. Y al ver a niños disfrutar del rock chileno, ¡oh! Sí, genera un impacto. Em, ¿Por qué son virales? Yo creo que las voces de los niños siempre despiertan algo en uno. El, Cantan afinado también, cantan, cantan afinadito, interpretan las melodías también súper bien en los metalófonos. Creo que la calidad interpretativa también influye mucho para que la gente le llame la atención lo que sucede en la sala de clase. El repertorio, rock chileno, como ya lo hemos conversado también, a la gente le gusta que los chiquillos em, toquen canciones del rock. em, yo creo que eso, eh, la calidad interpretativa, el repertorio, los niños, es la conjunción de cosas ahí que influyen para que a la gente le guste. Qué buena, qué bueno ver como algo que partió como unos videos de este momento me parece muy bonito para mí. ¿Para qué solo guardarlo para mí, sino que voy a compartirlo, ¿cachai? Con los demás. Haya tenido como tanto revuelo, tanta aprobación, ¿cachai? De los demás, hasta el punto que los mismos artistas que como que crearon los temas que tú les estás haciendo interpretar a los estudiantes, comentan. Y como que comentan y te apoyan. ¿Cachai? Vi en un reel que tenía cantando una canción de Los Ángeles Negros que te comentó Germain de la Fuente. Po. Te comentó y como que te apoyó, así, era el comentario con más likes, como me comentó el creador de la canción, como qué sentiste en ese momento. Sí, sí, ese fue otro momento bonito. Germain es un maestro de maestros, o sea, la influencia que él tuvo para todo lo que es el rock, la música romántica, el bolero, transformado en rock, o sea, eso fue todo una revolución en su momento. Y que ese prócer también haya agradecido y se haya sentido halagado por la interpretación de los niños, fue también muy bonito. Son regalos que da la vida, que da esta profesión, po. Eh, pero lo que más me mueve finalmente puede sonar cliché, pero de verdad que es lo que viven los chiquillos, los niños en las salas de clase, la felicidad que les entregan todas esas cosas. Ellos se motivan igual cuando uno lo empieza a grabar. En un primer momento fue todo bien genuino.
Ahora sí está con la aprobación de los papás, la aprobación del colegio Qué también. bueno. El colegio y los papás me han apoyado un montón en poder hacer esto. Una forma igual yo lo planteo como una forma de visibilizar la pega que hacemos los profes en la sala de clases también. Una pega que tiene muchos prejuicios y que el visibilizarla también le da un mayor valor a este trabajo. Es un mayor valor social, que es algo que le hace falta a los profes en general en dentro del medio que nos encontramos. Yo creo que la gente lo valora, si el tema va más arriba ahí que falta esa valoración. Pero yo creo que es importante visibilizar. Ujú. De todas maneras. Mm. De todas maneras, yo creo que esa valoración como que la estás teniendo. Está teniendo como, está como causando un cambio, la gente como que te está apoyando, te está como compartiendo, ¿cachai? Me acuerdo de un comentario que tuviste en un reel de, no me acuerdo de qué era exactamente, pero te comentó yo Vasconcelo. Y te puso como Sí, los profes de música siempre mis héroes, ¿cachai? Como que de verdad sienten como que estáis haciendo como algo distinto, po. Estáis siendo ese profe que tú tuviste, que te acordáis de él porque hizo como algo distinto. Y lo cual lo encuentro genial así, y de verdad te felicito por lo que estás haciendo, lo encuentro de verdad fascinante. Em, Hablando también de de visibilizar cosas, en el fondo. Tú tienes un proyecto ahora con un amigo ahí de toda la vida que se llama Tuntumpan. ¿Nos podrías contar un poquito al respecto? sí. Claro, hay un amigo, Mauricio Platoni, con él lo conozco desde el colegio, estudiamos juntos en la universidad también, y siempre en la vida hemos tenido distintos proyectos. Y ahora él también es profe de música, pero ahora está enfocado en la fotografía. Junto con él queremos hacer un proyecto, ya empezamos un proyecto que se llama Pam, que es un proyecto de música para niños, que precisamente estimule más la imaginación de los niños, el juego, dentro del contexto de las redes, dentro de ese mundo, una lucecita ahí de algo que esté más bien hecho. Qué bueno, qué Sí. bonito. Claro, son canciones infantiles que queremos empezar a hacer en las redes, hacer videoclips. eh, y nos gusta la música, nos gusta la música para niños, así que ojalá y nos vaya bien, po. Sí, pues ahí para que los profesores de música que estén viendo esto se metan ahí a ver Tuntumpan. Hay una canción muy buena que se llama Wandalina. No les voy a contar nada porque tienen que verlo. El grupo, como en sí, todavía no está estrenado. Todavía estamos como dentro de mi perfil, profe José Bello. Ahí está el video. Ahí pronto vamos a crear el perfil de Tuntun Pam y lo vamos a promocionar harto. Así que Qué escuchen bueno. ese video que ya está publicado. Wendalina. Eso, vamos con Wandalina. Sí. Oye, ahora saltándonos a otro tema, como cambiando la página, dentro de los videos, esto es más que nada como súper personal, eh, dentro de los videos vi que había uno que se volvió muy viral, que me gustó mucho, que tú te parabas enfrente de la clase, estaban hablando todos, y como la manera que tenías para hacerlos callar, era con algo chileno también, pues era como, y se marchó, y los chiquillos como que pararon de hacer todo lo que tenían que hacer, y todos, y a su barco le llamó libertad, y se escuchó un silencio después, fue como... Qué buena, qué buen captador de atención. Me preguntaba si tienes más y si puedes compartirlo conmigo y con la audiencia, por favor. Sí, bueno, son frases de canciones que uno ocupa, ese de José Luis Perales, ¿no? Y sirven como para captar la atención de los chiquillos. Hay muchas técnicas que de repente ocupamos los profes como para captar la atención, pues para no recurrir al típico silencio, o anotarlo, o empezar como con esa amenaza. La verdad es que siempre trato de utilizar recursos musicales. Eh, por ejemplo, de repente en el teclado toca alguna melodía que estamos trabajando y que los chiquillos al escuchar la melodía, y empiezan a cantar la melodía. Yo siempre, por ejemplo, ocupo la canción. Hay una melodía muy sencilla que dice, atención, atención, oigan todos mi canción. Y toco la melodía en el piano. Pam, 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 atención, atención. Y empiezan todo el colegio, o sea, todo el curso a cantarla. Ahí estoy estimulando el oído interno. Ellos están escuchando la melodía, la identificaron, la cantaron. A través de la misma fonomimia también de repente los estimulo.
a través de las señales de mano en los ecos melódicos. Para empezar la clase, logro ahí captar la atención de los chiquillos. em, pero, pero eso, siempre utilizo las canciones que estamos trabajando de repente como para captar la atención. Pero en general no necesito tanto. Eso suena como súper sobre. No necesito hacerlos callar. No, igual hay cursos que se portan súper mal. Pero llega a la clase y hay una dinámica, una estructura que es de casi siempre la misma. Llego a la sala, toco la melodía, nos saludamos con fonomimia. Hola niñas y niños, hola profesor José. Y después cuando nos despedimos, yo le digo, pórtense bien, usted Y también. usted también. Esa Y ahí, parte me encanta, usted y también. estamos trabajando la afinación, ¿cierto? Ellos identifican el sol y el mi, que son como las dos notas más fáciles de entonar cuando son más chicos. Entonces, a partir de esas dos notas empiezo a aumentar la afinación en la escala. Pero esa rutina se repite en las clases, entonces los chicos están como tan acostumbrados a eso que al final se torna, no es como un trabajo tan complejo el tema de hacerlos callar. Qué buena. Aunque siempre hay cursos difíciles, sí, pero... Bueno, igual llegó a clase el profesor que nos trajo a Saiko al colegio, que nos trajo a el paterista de los prisioneros al colegio, que nos Entonces igual me imagino que hay cierto ahí nivel de respeto que te tienen los alumnos. Oye, te quería preguntar algo más, un poco más de nicho. ¿Nos puedes contar un poco de una experiencia que tuviste de teatro musical que se llama Y aquí sigo? Ah, claro, esa es otra vereda, otra área en la cual estoy metido. Soy compositor de musicales, trabajo harto con Hernán Fuentes, él es un director de teatro que trabaja en La Bandera, hace una pega hermosa, eh, arma musicales, tiene su academia, clases de distintas áreas ahí en su academia de canto, de música, teatro musical, y escribe obras. Y él ha escrito dos obras, o sea, muchas más, pero de las que trabajamos juntos, trabajamos en dos obras. El Clavel Rojo, él escribió esa obra, es una obra para Gladys Marín, sobre la vida de Gladys Marín, Ujú. y me pidió hacerle música junto a Mauricio Platoni, que con quien estoy haciendo Tum Ah, Tum Pam. qué buena. Y ahí le hicimos música a ese musical, musical precioso, que todos los años, más o menos una vez al año, está en cartelera. Y aquí sigo, que es la vida de Anita González Recabarren, una mujer que perdió a su familia en la dictadura, a su hijo, a su esposo, y falleció sin tener la oportunidad de poder reencontrarse con ellos y de no saber cómo fue su destino. Mm. Entonces, es una vida, es una historia muy emotiva, que es memoria histórica, te ayuda a dar cuenta qué fue lo que pasó durante ese periodo de la historia de Chile. Em, Igual es impactante porque de repente en este contexto que nos encontramos, nos vemos envueltos en un mundo de Bills y Pub donde uno no entiende mucho ciertas cosas, pero pasaron cosas y no hace tantos años atrás que son súper complejas. Sí. Familias que perdieron a sus familias, o sea, personas que perdieron a sus familias, cosas muy, muy trágicas. Entonces ese musical, Aquí sigo, es memoria histórica, nos ayuda a recordar qué fue lo que pasó en Chile y en la vida de Anita González. Y ahí le hicimos música con Mauricio Platón y quedó hermoso el musical. Y en estos días estuvo en cartelera. Qué buena. ¿A, Eh, dó- a dónde se están presentando como para que ahí la gente esté Estuvieron en el atenta? espacio Mata hace poquito, Ujú. pero ingresan ahí al perfil de Hernán Fuentes. Ya, Hernán Fuentes ahí. Vamos Él, a ver él la gente siempre por ahí. promociona los musicales y es un gran, gran artista chileno bailarín también. Qué buena, muchas gracias por la información, profe José. Y ahora, pasando la página ya como a este último segmento del episodio, quiero hablar de ti, José, pero no como el profe José, sino como José. ¿Quién es José afuera como del aula, más allá de la pizarra? Como qué estás haciendo fuera del colegio que te da alegría. Eh, yo creo que ser padre, ser padre, es lo que más me da alegría, es la felicidad de mi vida. De hecho, antes de empezar, ahí conversábamos Ujú. un poquito sobre eso. Y si tú me hablaras en este minuto, así que es lo que a mí me da más alegría, que es lo que me hace más feliz,
son mis hijos. Tengo dos chiquititos, uno tiene 6 y el otro 3. Estoy casado con una mujer maravillosa, Ujú. también profe de artes, y ellos son los que iluminan mis días, aparte de la pega que hago en el colegio. Qué Sí. bonito, qué bonito, muchas gracias. ¿Hay algún mensaje que le dirías a un profesor de música joven que quizás está recién empezando y siente que su asignatura no se valora mucho? Que se atrevan a innovar, que se atrevan a hacer cosas distintas, pero yo creo que sobre todo que hagan las cosas desde la guata. Eh, si uno vive lo que está enseñando, vaya a contagiar eso a tus alumnos. Yo creo que las cosas se tienen que hacer desde la guata. Yo vibro también con el rock chileno y por ende también mis chiquillos vibran con el rock chileno. Y vibro también con la música antigua, la música renacentista, eh, la- el- con el pop, también con la música romántica, la música que escuchaban mis papás cuando yo crecí escuchando a Camilo Sesto, José Luis Perales, vibro también con esa música, con los Beatles. Bueno, me encanta la música, vibro con ella. Y cuando pienso de repente en repertorio, veo el currículum más o menos que tengo que enseñar, eh, veo qué es lo que me gustaría a mí hacer. Mm. Yo creo que hay que hacer un equilibrio ahí entre lo que tienes que hacer y lo que a ti te nace desde la guata. Y atreverse a hacer cosas distintas, atreverse a innovar, atreverse a de repente romper lo que te pide el currículum. Esas cosas marcan la diferencia. Qué buena, qué buena. Bueno, ahora a mí me está llegando todo mi poder mágico. Aquí tengo una varita mágica y con mis facultades, eh, con mis facultades mágicas, yo te voy a nombrar ministro de Educación con presupuesto infinito y sin ninguna restricción. ¿Qué es lo primero que harías para mejorar la educación musical en Chile? Sin ninguna restricción. Soñemos, soñemos. Ay, es que, bueno, son tantas las cosas. Yo creo que el tiempo es algo que es muy valioso y que tenemos poco los profes. Tiempo, tiempo. Yo creo, sí, yo creo que tiempo para preparar mejor en la calidad del material que presentamos a los chiquillos, para buscar más tiempo para poder buscar material, em, tiempo para poder especializarnos, o sea, para poder capacitarnos, para hacer cursos de formación que nos permitan actualizarnos. em, Yo creo que el tiempo es un recurso que tenemos poco los profes. El tiempo que tenemos dentro del aula es demasiado en relación al tiempo que tenemos para preparar lo que hacemos. Ujú. Em, yo creo que por ahí iría la cosa. Por supuesto que los sueldos también, bueno, más que está ultra archiconversado que no es acorde a la pega que nosotros hacemos. Los Mm, profes deberían ganar más. Deberían estar situados en, en, en una posición distinta de las que están situados hoy. Eh, Financiamiento también para que los chiquillos puedan tener material de calidad en los colegios, que hayan equipos de buena calidad, instrumentos que ellos puedan conocer, que puedan tocar, que tengan toda su sala de música bien equipada. ¿Cachai? Yo creo que eso es súper importante también, que ellos tengan acceso a poder conocer equipamiento de buena calidad, porque los recursos son súper escasos de repente en los colegios. Y de repente te enfrentáis a niños con guitarras no sé, porque a veces que no suenan bien. eh, yo creo que eso, pero principalmente el tiempo. el eh. tiempo, me gusta el mensaje. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Siento que yo concuerdo completamente. El tiempo es algo con lo que yo lucho todos los días. De verdad, siento que nos piden tantas cosas que hacer que van como solo sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. Y uno al final, yo cuando siento como, oye, al fin estoy al día y miro para el lado y tengo así un montón de pruebas que corregir o trabajos que revisar o cosas como que diseñar, ¿cachai? Y tengo las mismas horas laborales nomás. Entonces siento que estoy como todo el rato en un estado de alerta de que estoy atrasado en algo, estoy atrasado en algo, estoy atrasado en algo. Y no es fome trabajar así, la verdad. Es fome vivir así, porque te hace vivir casi como en un estado de alerta. Eventualmente va a llegar como a un colapso.
Y eso es lo que se está viviendo igual dentro de la docencia en Chile ahora. O sea, no es novedad de que uno de cada 5 profesores deje la docencia después del 5.º año, porque de verdad aburre. O sea, si uno no ha pensado en dejar la docencia porque quizás no estaba realmente haciendo clases o tiene una vocación tremenda, me imagino. Es verdad. Sí. Pero bueno, con el mensaje del tiempo nos despedimos. Ah, adelante, ¿el profesor iba a hacer algo? ¿No? No, no, no. Ah, ya. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, ya que estamos hablando de el tiempo, de venir para acá, de comunicarnos como un mensaje importante y de mantener vivo el rock chileno. Sí, sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Como te comentaba, yo feliz de estar acá, de hablar del rock, de despertar un poquito más esa chispita, de visibilizar la pega que hacemos los profes. Y espero que de verdad que lo que haya dicho haya sido... yo no tengo el oficio de hablar, de conversar. Para mí esto es algo que me sacó de mi zona de confort. Yo hablaba al principio de si esta invitación, eh, al momento de que me hicieron esta invitación, si hubiese pensado lo que yo sentía, no, me da un poco de temor, yo no tengo mucho que decir. Pero en el fondo tengo que hacerlo porque es una forma también de salir de mi zona de confort, de crecer más como persona. Tengo que aprender también a expresar mejor la idea en esta instancia así de conversación. Como profe uno lo hace siempre, pero son distintas estas instancias. Así que yo Mm. agradezco mucho esta invitación y mucho éxito también para ustedes, po, que el canal siga creciendo porque es súper necesario conversar entre profes, sentirnos acompañados, contenidos también en todo lo que nosotros vivimos en el día a día. Bueno, muchas gracias, profe. Thank you very much. Y que viva el rock.